¿Alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar, como si el mundo hubiera olvidado que existes? A veces es como si estuvieras gritando por dentro, pero nadie te escucha. Sonríes por fuera, pero por dentro estás cansado, cansado de intentar encajar, cansado de ser fuerte, cansado de sentirte invisible y lo peor, cansado de preguntarte si realmente Dios te ve, porque cuando todo a tu alrededor parece silencio, cuando las personas que más esperabas apoyar te dan la espalda, cuando sus ojos te atraviesan como si fueras uno más, es cuando el dolor aprieta más profundamente. Este dolor de no ser elegido, de no ser valorado, de ser rechazado, y aún así finge que todo está bien. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad que casi nadie entiende, pero que hoy podría cambiarlo todo? Una verdad espiritual que ha sido ignorada por muchos, pero ya no. Una verdad que revela que, incluso cuando el mundo te rechaza, el cielo te abraza. Incluso cuando las voces te dicen que no eres suficiente, Jesús susurra que eres exactamente quien Él ama. Sí, este no es solo otro mensaje motivador, esta es una profunda revelación espiritual, un despertar, una conversación íntima entre tu alma cansada y el Dios que nunca te abandonó. Porque hoy Jesús te habla, no con el otro, no con alguien mejor. Como usted, tu historia importa, tu dolor importa. Puede que la gente te haya ignorado, pero Dios te ve completamente y Él quiere hablar contigo ahora. Quiere recordarte algo que tu alma ya sabía, pero que el miedo, el dolor y el rechazo te hicieron olvidar. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Puede curar algo que ni siquiera sabías que todavía te dolía. Puede restaurar partes de ti que el mundo ha descartado. Así que respira profundamente, abre tu corazón y quédate hasta el final. Porque Jesús te hablará de una manera que quizás nunca antes hayas hablado, y esa voz podría ser exactamente lo que tu alma necesita. No estás aquí por casualidad, algo sagrado está sucediendo ahora. Hay corazones que están siendo tocados en estos momentos, y el tuyo es uno de ellos. Jesús os habla de una manera única, porque sabe el peso que habéis llevado en silencio. Cada lágrima que escondiste, cada dolor que nadie vio. Él los vio todos, y quizás nunca hayas comentado ningún video, pero hoy, tal vez hoy, sientes algo diferente, una presencia, una voz interior que susurra, aún eres amado, incluso cuando has sido rechazado. Si esta voz está tocando tu corazón en este momento, escribe en los comentarios, confío en Jesús. Este simple gesto puede ser la fe manifestada en palabras, y créeme, tu comentario podría ser el soplo de esperanza que alguien al otro lado de la pantalla estaba esperando para continuar. Si este mensaje te conmueve profundamente, haz clic en el botón Me gusta, no como un hábito, sino como un acto de evangelización. Tu me gusta ayuda a que esta palabra sanadora llegue a otras vidas, a otros dolores. Y si aún no te has suscrito a este canal, sé parte de esta comunidad donde Jesús te habla de manera viva, íntima y transformadora. Respira hondo, abre tu corazón, porque Jesús advirtió algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de dejar este video. Lo que está por revelarse podría cambiar completamente cómo te ves a ti mismo y cómo percibes el amor de Dios por ti. Prepárate para sumergirte en una historia donde el rechazo se convierte en un llamado, el dolor, en la redención. ¿Alguna vez has sentido que eras el plan B de la vida? Como si todo lo que hiciste nunca fuera suficiente para ser visto, amado, elegido. Hay un silencio que duele más que las palabras duras. El silencio de la indiferencia. Ese vacío que llega cuando lo das todo, pero aún así sientes que no es suficiente. Intentas ser fuerte, intentas sonreír, intentas no demostrarlo, pero en tu interior hay un eco constante que dice, no tienes lo que hace falta. Quizás esto empezó hace mucho tiempo, en una palabra que te menospreciaba, en una mirada que te ignoraba, en una comparación injusta que te menospreciaba.
Y con el tiempo, este dolor creció silenciosamente, hasta que empezaste a creer que era verdad, que realmente no fuiste lo suficientemente bueno, que no era digno, que Dios elige a los demás, pero no a ti. Pero ¿y si este sentimiento no es el final? ¿Y si es el suelo donde Dios plantará una revelación que lo transforme todo? Ahora imagina una escena en el desierto. Un hombre camina con pasos pesados, la cabeza gacha, el corazón lleno de culpa y arrepentimiento. Era alguien con poder, con una historia, pero se perdió y ahora cree que se acabó, que tu error canceló el plan de Dios, que el desierto es tu destino final. Ese hombre es Moisés. Y es precisamente en este escenario de fracaso, soledad y miedo donde aparece Dios, no con condena, no cobrado, pero con un llamado: vayan libres mi pueblo. Moisés tiembla, tartamudea, duda. Y él responde: ¿quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3:11. La respuesta de Dios es simple, pero cargada de poder: estaré contigo. Éxodo 3:12. Él no responde con un cumplido. No dice que Moisés tiene lo que necesita. Él dice: tú me tienes. Porque cuando tienes a Jesús contigo, lo que te falta lo llena su presencia. Lo que tú ves como debilidad, Él lo convierte en fortaleza. ¿Cuántas veces has sido Moisés? Alguien que se mira al espejo y no ve un héroe, sino una carga. Alguien que carga traumas, fracasos y miedos como una mochila demasiado pesada para llevarla encima. Alguien que siente que el tiempo ha pasado, que los sueños han muerto, que la oportunidad se ha ido. Pero Jesús te habla ahora para decirte: te veo, conozco tu miedo, y sin embargo, te elijo. Porque el llamado de Dios nunca fue por mérito. Siempre se trató de amor, siempre se ha tratado de la gracia. No elige al más fuerte, Él fortalece a los elegidos. Y tú, sí, tú fuiste elegido. Es curioso cómo el mundo nos exige tanto: rendimiento, perfección, control emocional, apariencia de estabilidad. Pero Jesús te invita a venir tal como eres, herido, inseguro, cansado, porque su presencia no es una recompensa por tu desempeño, es un refugio de tu dolor. Dios no te rechaza porque tengas miedo, se acerca justo cuando admites que tienes miedo. Y es en ese momento, cuando te sientes más débil, que su poder se revela más fuerte, porque el Dios que llamó a Moisés, el inseguro, el que huyó, el que no pensó que era suficiente, es el mismo Dios que te está hablando ahora mismo, a través de esta pantalla, a través de estas palabras, no por casualidad, sino por amor. Si este mensaje está tocando tu corazón, cuéntanos en los comentarios: Jesús es mi fuerza. Quizás nunca antes hayas comentado un vídeo, pero hoy este simple gesto puede ser un grito silencioso de fe. Puede ser una forma de declarar: estoy cansado, pero no me rendiré. Y tu comentario podría ser la respuesta que alguien necesitaba para continuar. Recuerda, siempre hay alguien leyendo, buscando, llorando en silencio. Y tus palabras inspiradas por Dios pueden ser un ancla para un alma a la deriva. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. No tienes idea de cuánto un simple clic puede transformar vidas. Es más que compromiso, es evangelización. Es permitir que esta palabra llegue a corazones heridos, a almas que piensan que no tienen salida. Y si aún no eres parte de este canal, regístrate ahora, porque aquí cada vídeo es un encuentro con la esperanza. Aquí Jesús te habla. Aquí nadie camina solo. Tú perteneces, estás visto, eres amado, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Prepárate, porque lo que sucede cuando hasta tu propia familia te rechaza puede cambiar tu forma de entender el amor de Dios. El dolor que más sangra suele ser el que proviene de quienes deberían protegernos. Cuando el rechazo viene del exterior, podemos protegernos, pero cuando nace dentro del hogar, donde esperábamos acogida y amor, se instala demasiado profundamente. Es una herida silenciosa, porque no siempre es explícita.
A veces llega en un tono de voz indiferente, en un silencio que grita más que 1000 palabras, en una ausencia que no es física, sino afectiva. Hay quienes crecen sintiendo que necesitan merecer el amor de su propia familia, que necesitas demostrar tu valía todos los días. Eso necesita formarse, callarse, esconderse para no quedar de lado. Y eso es agotador, duele, deforma la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Nos hace mirar al cielo y pensar, si ni siquiera los míos me quisieran, ¿me querría Dios? José sabía exactamente qué era esto. Fue traicionado por quienes se suponía que eran sus hermanos, no por extraños, no por enemigos, por sangre de tu sangre. Los hermanos de José lo odiaban, no lo soportaban. Y un día el odio llegó demasiado lejos. Lo arrojaron a un hoyo, luego lo vendieron como esclavo, sin mirar atrás, sin remordimientos. La imagen de José, joven, asustado, gritando desde el fondo del pozo al ver los rostros familiares alejarse, es una de las escenas más crueles de la Biblia. ¿Qué pasa en el alma de alguien que es vendido por alguien que debería amarlo, que sea descartado por quienes deberían protegerlo, que se desecha como si su existencia no tuviera valor? Es difícil no llevar este tipo de rechazo hasta la edad adulta. Se infiltra en la identidad, las relaciones, la fe. Hay personas que tienen dificultades para abrirse al amor de Dios porque, en su interior, todavía escuchan los ecos del rechazo que recibieron en la infancia o en el propio hogar. La voz que dice, no eres lo suficientemente bueno, nunca serás suficiente. No eres digno de ser amado. Pero Jesús os habla ahora para silenciar estas mentiras, para curar una herida que quizás ni siquiera sepas que sigue sangrando. La historia de José no termina en la tumba, ni siquiera en la esclavitud, ni siquiera en prisión, porque Dios estaba con él. Incluso cuando su familia lo rechazó, el cielo lo abrazó, y el verso que lo cambia todo es este: vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que se hizo para destruirte, Dios lo usa para levantarte. José fue humillado, olvidado, rechazado, pero en el momento adecuado fue exaltado. Llegó a ser gobernador de Egipto. Y lo más bonito es que, cuando se reencuentra con sus hermanos, no los odia. Él los perdona, porque quien es sanado por Dios ya no vive atrapado por lo que otros han hecho. Dice, fue Dios quien me envió adelante para preservar la vida. Mira esto, lo que se suponía que sería el final, se convirtió en una misión. El dolor se convirtió en propósito. El rechazo se convirtió en un puente. Y quizás eso sea exactamente lo que Jesús quiere hacer contigo hoy. Toma el dolor que te causó tu familia y conviértelo en un testimonio vivo de su amor. Usa lo que te lastimó para sanar a otros. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es la respuesta del cielo a tu pregunta silenciosa. ¿Por qué lo soy? Y tal vez Jesús esté usando estas palabras ahora como una mano extendida, como una invitación a liberarte de un peso que llevas demasiado tiempo cargando, porque no necesitas seguir intentando merecer el amor que ya te fue dado en la cruz. No necesitas seguir luchando para ser aceptado por aquellos que nunca supieron reconocer tu valor. El Padre Celestial os ve, elige tú, te ama sin medida. Él nunca te vendió, Él nunca te abandonó, nunca le dio la espalda, y Él quiere sanarte hoy. Si esta palabra remueve algo muy dentro de ti, escribe en los comentarios, Jesús me sana del dolor del rechazo. Quizás esta sea la primera vez que has tenido el coraje de expresarlo con palabras. Quizás esta sea la primera vez que has permitido que la luz entre en esta zona oscura de tu alma. Y no tengas miedo, tu comentario no es solo un texto, es un acto de fe, es una oración pública. Y quién sabe, también puede ser una respuesta para alguien que esté leyendo y necesite saber que no está solo en este dolor, que hay redención, que hay una cura, que hay un nuevo comienzo. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy.
Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con palabras sinceras, escritas en medio del dolor. Esto aquí es más que un video, es una cita, es un momento divino, es un lugar de curación donde Jesús te habla, donde toca las heridas que nadie ve, donde Él restaura lo que estaba roto dentro del hogar, no por el tiempo, pero por gracia. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo está a punto de revelarse, una historia que comienza con el olvido, pero termina con un recuerdo divino que lo cambia todo. Prepárate, porque lo que viene ahora tocará partes de tu corazón que pueden haber estado dormidas durante años. David estaba en el campo cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al nuevo rey de Israel. Todos los hermanos fueron llamados, todos menos él. Su propio padre no lo consideró digno de ser presentado. Olvidar no fue un accidente, fue una decisión que grita algo que muchos han sentido. No eres lo suficientemente importante como para ser recordado. Imagínese el impacto de eso en el corazón de alguien. Estar presente, existir, vivir bajo el mismo techo y sin embargo ser invisible. Ser ignorado por los mismos ojos que deberían reconocerte. Esta no es solo una vieja historia. Este es el dolor de quienes crecen intentando ser vistos, de los que hacen todo bien, pero aún quedan fuera, de los que son fieles, pero no son valorados, que ama, pero no es recordado. ¿Alguna vez has sentido esto? Este olvido duele más que las palabras hirientes, porque comunica un desprecio silencioso. Él dice, no importas. Y con el tiempo empiezas a creerlo. Empiezas a vivir como si siempre fueras el último de la fila, el que queda, el plan B. Pero lo que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta, y tú te darás cuenta ahora, es que mientras el mundo te ignora, Dios ya te está mirando. Mientras nadie te invita, el cielo ya tiene un lugar reservado para ti. La Biblia dice, el Señor no ve como ve el hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. En Samuel 16:7, y esta es la revelación que lo transforma todo. Dios no se basa en las opiniones de los demás para elegirte. Él ve lo que está oculto. Él ve el valor que otros han pasado por alto. Él ve tu corazón. David fue llamado en último lugar, pero fue elegido por Dios. Y esto cambia toda la lógica del rechazo humano, porque donde los hombres ven debilidad, Dios ve realeza. Donde hay olvido, Dios prepara el honor. Si bien el padre de David lo descartó, el Padre Celestial ya lo había separado. Lo que se siente como rechazo, a veces es simplemente una preparación silenciosa para algo más grande. Quizás no te hayan olvidado, quizás has sido escondido por Dios, y cuando Él te lo revela nadie puede detenerlo. Es como si Dios estuviera diciendo, tú no estabas fuera de los planes, estabas en los míos. Esta palabra es para ti, que vivías al margen, que eras el último de la fila, el hijo del que no estaba orgulloso, el empleado que no destaca, el amigo del que solo se recuerda cuando es necesario. Jesús te habla ahora y te dice, eres visto, eres recordado, eres elegido. ¿Alguna vez has notado cómo el dolor de la invisibilidad crea escudos? ¿Cómo nos hace callarnos y no esperar nada más? Pero hoy Jesús está tocando esa parte silenciosa de tu alma. Está diciendo, te vi en el campo, te vi cuando nadie más lo hizo y te elegí allí. La verdad es que nunca has pasado desapercibido para Dios. La unción de David se hizo frente a sus hermanos, quienes lo ignoraron. Y tal vez Dios también te honre frente a quienes te descartaron, no para que te vengues. Pero recuerda, no son los hombres quienes definen tu identidad, es el cielo. Y el cielo dice que eres rey, que tienes valor, que eres parte del plan. Si este mensaje te está tocando el alma, escribe en los comentarios, Jesús me ve. Este simple acto puede parecer pequeño, pero es profundo, porque es como declarar al mundo espiritual, no soy invisible, soy un hijo de Dios. Y más que eso,
Tu comentario podría ser una señal de esperanza para alguien que, ahora mismo, está al otro lado de la pantalla pensando que a nadie le importa. Tal vez él lea tus palabras y piense, si Dios ve a esta persona, tal vez él también me vea a mí. Así que escribe con fe, con propósito, con el corazón. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Un gesto sencillo, pero con el poder de multiplicar esa palabra. Puedes comunicarte con alguien que esté experimentando exactamente este dolor, sentirse olvidado, y juntos podemos formar una comunidad de sanación, donde Jesús te habla a ti y a todos los que pensaban que estaban solos. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Este canal es un espacio donde se recuerda a los olvidados, donde se ven los invisibles, donde los rechazados son restituidos. Eres parte de esto. Eres bienvenido aquí, pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que necesita ser expuesto, porque hay ocasiones en las que el rechazo no se calla. Ella es ruidosa. Viene con etiquetas, con acusaciones, con juicio público. Y lo que sucede cuando eres excluido por ser diferente puede cambiar tu manera de entender la aceptación de Jesús. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías acerca de ser digno de amor. Zaqueo subió a ese árbol no solo porque era pequeño de estatura. Subió porque ese día nadie le hacía lugar entre la multitud. Era el tipo de persona que la gente evitaba, un recaudador de impuestos, visto como un traidor, inmundo, indigno, alguien que había sido reducido a una etiqueta, codicioso, corrupto, despreciable. Y tal vez te hayas sentido como Zaqueo, no literalmente encima de un árbol, sino adentro, en un lugar más alto y distante, solo para poder ver a Jesús desde lejos. Porque entre la multitud parece que no hay lugar para ti, como si siempre hubiera un obstáculo entre tú y la mirada de Dios, como si tus errores, tus fracasos, tu historia te pusieran fuera del alcance de la gracia. Pero lo que sucede después lo cambia todo. Jesús está pasando por Jericó, podía mirar a cualquiera, pero él se detiene. Él mira hacia arriba, rompe el flujo de la multitud, y dice, Zaqueo, baja pronto que hoy debo quedarme en tu casa. Lucas 19:5. No solo vio a Zaqueo, lo llamó por su nombre. No solo reconoció su presencia, declaró pertenencia. La multitud murmuró escandalizada, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía que detrás de ese hombre rechazado había un corazón sediento de transformación. Y esto es lo que hace Jesús con los excluidos del mundo. Se acerca, los llama por su nombre y entra en casa, porque Jesús no evita a los diferentes, Él los busca. ¿Cuántas veces te has escondido dentro de ti pensando que eras demasiado invisible para ser elegido? ¿Cuántas veces has mirado al cielo avergonzado de en quién te has convertido, preguntándote si todavía existe la posibilidad de empezar de nuevo? La respuesta está aquí, sí. Porque Jesús te habla ahora para decirte, te veo, sé dónde estás y quiero estar contigo. Él no espera que bajes perfecto de tu árbol. Él te llama exactamente como eres, y es la casa de vuestra alma en la que Él quiere entrar hoy. Aunque el mundo grita que no eres digno, Jesús declara que eres amado. Lo que Jesús hizo ese día en Jericó no fue solo un acto de misericordia. Fue una declaración de guerra contra los sistemas de exclusión. Y aún hoy continúa haciendo lo mismo. Se adentra en vidas rechazadas, historias marcadas por prejuicios, corazones que se sienten indignos, porque con Él no quedan sobras. Con Él todos tienen un asiento a la mesa. Lo que el mundo llama mal, Jesús lo llama el objetivo de mi amor. Y puede cambiar la forma en que ves tu propio viaje. Quizás todo lo que has experimentado, cada etiqueta, cada exclusión, cada crítica, te haya llevado a este árbol interno, hasta ese momento en que decidiste detener todo solo para ver pasar a Jesús. Y Él te está mirando ahora.
Si este mensaje le habló al corazón, comente: Jesús me llamó por mi nombre. Escribe con fe, aunque tu alma aún dude, porque a veces basta con declarar lo que el cielo ya ha decidido. Eres amado, estás visto, eres importante. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy. Podría ser una confirmación de que Jesús sigue deteniéndose ante personas poco probables. Y eso es un milagro. Pero eso no es todo. Lo que descubrirás a continuación tocará un dolor silencioso que muchas personas ocultan incluso a sí mismas. Un dolor que no proviene de ser ignorado, sino de ser abandonado cuando más lo necesitabas. Lo que suceda a continuación revelará algo que quizás nunca hayas entendido acerca de la presencia de Dios en momentos de soledad. Prepararse, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver todo. La noche cayó sobre Jerusalén. La ciudad, que durante el día estaba llena de actividad, ahora estaba en silencio, pero no para Jesús. Se dirigía a un huerto llamado Getsemaní, acompañado de 3 de sus discípulos más cercanos. Era el lugar donde él solía orar, hablar con el Padre, prepararse en espíritu. Pero esa noche algo fue diferente. Había una pesadez en el aire, una opresión en el pecho. Jesús sabía lo que estaba por suceder: traición, dolor, abandono. Estaba a punto de afrontar el momento más angustioso de su vida terrenal. Y todo lo que les pidió a los discípulos fue: velad conmigo. Solo eso, quédate conmigo un rato. No me dejes pasar por esto solo. Pero ni siquiera pudieron hacer eso. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, sus amigos dormían. Los encontró en silencio, durmiendo. ¿No pudiste mirar conmigo durante 1 hora? Mateo 26:40. Esta pregunta atraviesa el tiempo como un eco del dolor de quienes se han sentido completamente solos en el momento más oscuro de sus vidas. El dolor del abandono duele más cuando viene de quienes decían amarte. Los que prometieron quedarse, quien juró estar cerca, quien oró contigo, soñó contigo, caminó contigo, pero solo hizo falta que llegara la oscuridad. Y desaparecieron. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás solo. La sensación de que te abandonen cuando más lo necesitas no solo es dolorosa, es traumática, daña la confianza, distorsiona la forma en que te ves a ti mismo e incluso cómo ves a Dios. Porque a veces el abandono humano se convierte en una creencia silenciosa de que incluso Dios te ha abandonado. Pero esta es la mentira más cruel que el enemigo planta en el corazón, porque Jesús te habla ahora para decirte: conozco este dolor, he vivido esta soledad, y es por eso que nunca te dejo solo. La verdad es que Jesús experimentó el abandono para que tú nunca más tuvieras que pasar por eso sin consuelo. Sintió la ausencia de sus amigos para poder convertirse en una presencia constante en su vida. Cuando nadie más entiende, Él entiende. Cuando todos se alejan, Él permanece. Cuando incluso los más cercanos a nosotros fallan, Él sostiene. La presencia de Jesús en Getsemaní es la respuesta divina a cada noche oscura que hayas enfrentado. Él estuvo ahí para ti. Y Él está aquí ahora. Él ve lo que nadie ve, siente lo que nadie puede traducir. Está en el silencio de su habitación. Está en ese momento donde lloraste bajito para no molestar a nadie. Está en nadie vino a visitarme, en me dejaron en el hospital, en todo lo manejé solo. Jesús te habla porque sabe lo que es necesitar y no tener a nadie, pero también sabe lo que es transformar el dolor en fortaleza, la angustia en propósito, el abandono en redención. Y tal vez, al escucharlo ahora, una parte de ti esté siendo tocada por primera vez en años. Tal vez enterraste este dolor muy profundamente para no recordarlo, para no llorar, para no debilitarte. Pero Jesús quiere liberarte del peso de cargar esto solo. Quiere entrar en vuestro Getsemaní personal. Él quiere recordarte que incluso cuando todos fallan, Él es fiel.
que su presencia no depende de tu desempeño, tu fe o tu fuerza, es una promesa, y Él cumple cada uno de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, dijo, incluso ese día en que nadie te llamó, en esa fecha que todos olvidaron, en ese dolor que nadie entendía. Él estaba allí y lo es ahora. Si este mensaje te llega al corazón, cuéntanos en los comentarios. Jesús nunca me deja solo. Puede parecer una frase sencilla, pero conlleva poder. Podría ser el comienzo de la curación. Puede ser el primer paso para reconectar con la verdad que el abandono intentó borrar. No estás solo. Y tu comentario podría ser un ancla para alguien que ahora está inmerso en esa misma soledad. Las palabras cargadas de fe tienen el poder de atravesar pantallas, paredes, continentes y tocar almas. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy. No te guardes esta respuesta para ti mismo. Liberar, declarar. Confirma lo que el cielo ya susurra a tu corazón, porque hay otros Getsemanes sucediendo ahora mismo. Y Jesús quiere que seas un reflejo de su presencia para alguien. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más silencioso, uno que muchas veces no se expresa por vergüenza, pero que roba la alegría y aprisiona los corazones. Es el miedo a no ser amado, de no ser aceptado, de no ser suficiente para que alguien se quede. Y lo que Jesús reveló en aquel pozo, frente a una mujer marcada por los rechazos, cambiará tu forma de verte a ti mismo y de entender el amor. Prepárate, porque lo que viene después te mostrará que no importa cuántas personas se hayan ido, Jesús todavía te está esperando. A veces el miedo más profundo no es el del dolor, es el de no ser amado. Es ese sentimiento que se arrastra silenciosamente dentro de tu pecho, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Es el miedo a no ser aceptado como realmente eres, a ser descartado cuando aparecen imperfecciones, a no ser suficiente para merecer el cariño de alguien. Y es exactamente en este punto donde encontramos a la mujer samaritana. Sola va al pozo al mediodía, el momento más caluroso del día, porque sabía que no habría nadie más allí. Quería evitar las miradas, los comentarios, los juicios. La vergüenza le había enseñado a esconderse, pero lo que no esperaba era que, en ese preciso momento, Jesús la estaría esperando. No evitó el camino a Samaria, como hacían la mayoría de los judíos. Al contrario, cruzó barreras culturales y religiosas solo para tener una conversación, no cualquier conversación, una conversación que cambiaría por completo la historia de esa mujer. Y tal vez el tuyo también. Jesús os habla a través de este encuentro, porque sabía que hay personas que, como ella, llevan marcas de rechazo tan profundas que ya no creen en el amor. El que beba el agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Juan 4:14. Esa fue la promesa, no de una religión, pero con un amor que cumple, que cura. Eso satisface el alma sedienta de pertenencia. La mujer samaritana ya había tenido 5 relaciones y ahora vivía con alguien que ni siquiera era marido. No necesitaba oír hablar de condena, ya se sentía bastante condenada. Lo que ella necesitaba y lo que Jesús le dio era una mirada que dijera: te veo, te conozco y sin embargo, te amo. Y ese es el tipo de amor que transforma, porque cuando alguien te conoce completamente y aún así elige amarte, eso sana, cura traumas, cura los rechazos, cura el miedo, sana el vacío. Quizás aprendiste a vivir adaptándote, cambiando quién eres, usando máscaras para ser aceptado. Quizás silenciaste tu dolor para no parecer débil, ocultaste tus errores para parecer digno. Pero Jesús te habla ahora para decirte: no necesitas ocultarme nada. Su amor no viene con condiciones, no exige un pasado limpio, una reputación intacta, un corazón sin cicatrices. Él viene precisamente porque conoce cada una de estas partes y sin embargo dice: tú eres mío. Yo te elijo. Esta mujer, después de escuchar a Jesús, dejó su cántaro de agua atrás
Quedó el mismo objeto que representaba su rutina de vergüenza. Corrió a la ciudad para decirles a todos que había encontrado a alguien que sabía todo sobre ella y no la rechazaba. La presencia de Jesús la hizo cambiar el escondite por la exposición, el dolor por la misión, la vergüenza por la alegría. Y este también podría ser tu momento de dejar la jarra. Deja ir lo que te frena, lo que te aleja, lo que te hace esconderte, porque Jesús está aquí, ahora. Y Él te ama con un amor que no depende de lo que haces, sino de quién eres. Si este mensaje le habló al corazón, comente: Jesús me ama tal como soy. Dígalo con fe, incluso si una parte de usted todavía lucha por creerlo. Estas palabras tienen el poder de romper cadenas invisibles, cadenas de culpa, miedo, inseguridad. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy. Podría ser la voz que grita: tú también eres digno de amor. No te lo guardes para ti. Comparte con el mundo la verdad que Jesús te está revelando ahora. Pero eso no es todo. Hay un lugar aún más profundo donde el rechazo intenta esconderse: el pasado. Y lo que Jesús hizo a una mujer sorprendida en adulterio, expuesta ante una multitud dispuesta a apedrearla, podría ser la respuesta que buscabas para liberarte de la vergüenza que aún te aprisiona. Prepararse, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es una invitación de Jesús al nuevo comienzo que tanto necesitas. Una turba sedienta de sangre, ojos que juzgaron, manos que sostenían piedras, voces que gritaban al unísono: ¡ella merece morir! Esa mujer estaba allí de pie, o quizás de rodillas, temblando ante la posibilidad de que le quitaran el último aliento en una plaza pública. No hubo defensa, no hubo escapatoria. Es una pena. Fue arrastrada, expuesta, humillada delante de todos. La sorprendieron en acto de adulterio. No hay posibilidad de esconderse. Sin máscara, ninguna justificación. Todo desnudo, crudo, brutal. Fue el final. Pero allí, entre la mujer y la multitud, había alguien diferente. Jesús no tenía ninguna piedra en sus manos. Hubo silencio. Echó un vistazo, tenía compasión. Se agachó, escribió en el suelo. Y cuando se levantó, sus palabras desarmaron todos los corazones armados de odio. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra. Uno a uno, los acusadores se fueron. Primero el mayor, luego el más joven. La plaza se estaba vaciando. Las piedras cayeron. El silencio ahora gritó. Y Jesús, el único que realmente podía juzgarla, dijo algo que ella nunca olvidaría. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Juan 8:11. Jesús te habla hoy con estas mismas palabras. Él no ignora tu dolor. No pretende que el error no existiera, pero Él tampoco te define por él. Porque tú no eres tu error, eres la persona que Él vino a salvar. El mundo puede definirte por tu caída, pero Jesús te ve por lo que puedes ser en gracia. Él es quien frena las ejecuciones emocionales con el perdón, el que convierte la condenación en redención. Quizás hoy estés sintiendo el peso de tu pasado como una piedra atada a tus pies. Tal vez hayas escuchado voces o incluso la tuya propia que dicen: no mereces empezar de nuevo. Pero Jesús te habla ahora, y lo que dice no es: muere por lo que has hecho. Él dice: levántate, comienza de nuevo. Estoy contigo. No necesitas seguir castigándote, escondiéndote, alejándote de Dios por algo que Él ya ha decidido perdonar. Su perdón no viene con intereses. Él es total. Él está presente. Él es liberador. Piénselo, la mujer fue conducida a Jesús en sus peores momentos y sin embargo encontró allí su mejor comienzo. ¡Qué poderosa paradoja! ¡Qué shock para la lógica humana! ¡Y qué esperanza para aquellos que sienten que ya no pueden dar marcha atrás! Es como si Jesús estuviera diciendo: no importa qué tan lejos llegaste, yo fui más lejos. Basta la cruz para traerte de regreso. Esto lo cambia todo. Esto convierte la vergüenza en testimonio.
Porque muchas veces es exactamente donde hemos sido quebrantados que Jesús decide reconstruirnos. Si este mensaje habla de tu historia, comenta: Jesús me perdona y me restaura. Escribe esto como una declaración, como una rendición, como una llave que abre la puerta a un nuevo comienzo. Tu comentario podría ser el grito silencioso de alguien que también necesita sentirse perdonado. Y no lo olvides, la vergüenza solo tiene poder donde el amor no ha llegado. Dejemos que Jesús entre en ese lugar ahora. Y aquí viene lo más impresionante de esta historia. Incluso cuando sientes que nadie te mira con piedad, hay una mirada que nunca deja de verte. Una mirada que atraviesa desiertos y soledades. La mirada del Dios que ve. Y la próxima historia te lo demostrará de una manera que quizás nunca antes te hayas dado cuenta. Prepara tu corazón, porque lo que viene después podría cambiar tu forma de ver todo. En medio de una familia numerosa, ruidosa y expectante, había un niño al que nadie tomaba en serio. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más experimentado. Era solo el más joven, el que se quedó atrás cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé con una misión sagrada: ungir al próximo rey de Israel. Todos los hermanos fueron presentados con orgullo. Uno a uno pasaron ante el profeta, cada uno más imponente que el otro. Pero sucedió algo extraño. Ninguno de ellos fue elegido, ninguno de ellos tenía la mirada que Dios buscaba. Samuel, confundido, preguntó: ¿son todos estos tus hijos? Y entonces surgió la incómoda verdad: el más joven aún está desaparecido, está cuidando las ovejas. Como si su papel fuera demasiado pequeño para la grandeza de ese momento, como si no fuera digno de estar ahí, como si ni siquiera su propia familia creyera que podía ser rey. Pero Dios vio lo que nadie vio y dijo a Samuel: el Señor no ve como ve el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Jesús te habla hoy a través de esta poderosa verdad. Tal vez te hayan dejado de lado tantas veces, ignorado, despedido en silencio. Quizás te hayas sentido como alguien que vive al margen, que cuida las ovejas, mientras los demás son celebrados. Pero a Dios no le impresionan las portadas brillantes ni los títulos llamativos. Él te conoce por dentro, Él ve tu valor cuando nadie más lo ve. Y más que eso, Él os llame por su nombre. Llama desde la oscuridad al centro del propósito. Llama de la invisibilidad a la plenitud. Lo más impactante de esta historia es darme cuenta de cómo el rechazo de la familia no impidió la unción de Dios. Los planes del Señor no piden permiso a nadie. Cuando Él decide exaltar a alguien, no importa si todos lo han olvidado, porque Él nunca lo ha olvidado. Eso es liberador, porque muchos viven atrapados en etiquetas recibidas dentro de su propia casa. Palabras dichas por padres, hermanos, familiares, palabras que quedaron grabadas como cicatrices. Nunca serás alguien, este es solo el más pequeño. No es nada especial, pero hoy Jesús te habla y te dice: veo tu corazón, conozco los sueños que ni siquiera tienes el valor de hablar en voz alta, y no me equivoqué cuando te elegí. Si esta palabra está despertando algo en tu interior, comenta: Jesús, ve mi corazón. Escribe esto con fe, no como un susurro, sino como una declaración en contra de todo lo que intentaron hacerte creer. Su comentario puede llegar a alguien que también ha quedado fuera y necesita esa confirmación ahora. Porque cuando Jesús te ve, no ve un rechazado, ve a un elegido, ve a alguien que va más allá de lo que el mundo puede ver. ¿Y sabes qué es aún más profundo? David no solo fue ungido, fue entrenado en silencio. Mientras nadie lo veía, se enfrentó a leones y osos. Aprendí a confiar en Dios, a usar la onda, a cuidar vidas. Todo ello lejos de los aplausos. Pero Dios estaba allí. Estaba formando un rey en el anonimato. Quizás estés exactamente en esta etapa. Nadie está viendo tu esfuerzo, nadie te está reconociendo, pero hay un Dios que te está moldeando.
porque el tiempo de anonimato con Dios nunca es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Y aquí viene lo más impresionante de esta historia. El mismo Dios que te llama del rechazo es el que te pone delante de los gigantes, y cuando todos dicen que eres demasiado pequeño, Él susurra: conmigo eres más que suficiente. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. En ese lugar polvoriento y silencioso, Job estaba sentado entre cenizas, rodeado de ruinas y un vacío que parecía no tener fin. La casa estaba vacía, los niños, muertos, las posesiones, destruido, el cuerpo, cubierto de heridas dolorosas, los amigos, ausente o cruel, la esposa, desesperada, sin palabras de consuelo. Todo lo que alguna vez sostuvo su vida había sido arrancado, una pérdida tras otra, como olas violentas que no le daban tiempo para respirar. Y en ese momento, quizás el más difícil de todos, Job no solo enfrentaba el dolor de la pérdida, sino también el silencio. El silencio de quienes alguna vez estuvieron a tu lado, el silencio de Dios, el abandono, la sensación de haber sido dejado de lado en los momentos más difíciles. Aquí es donde la historia de Job se fusiona con la tuya, porque quizás no lo perdiste todo como él, pero alguna vez has sentido el sabor amargo de enfrentar tormentas solo. Ya buscó manos extendidas y solo encontró ausencias. Alguna vez quisiste escuchar una voz amiga y todo lo que escuchaste fue el eco de tu propio dolor. Y sin embargo, en medio de la ceniza, la piel desgarrada y el alma quebrantada, Job declaró con una fuerza que no provenía de él: sé que mi Redentor vive y que al final estará sobre la tierra. Job 19:25. Esa no es solo una frase bonita, es un grito de fe que atraviesa los siglos para llegar a vosotros ahora. Jesús te habla a través de esta declaración, porque hay momentos en los que todo parece abandonarte, pero Dios permanece. Él no te dejó. Está más cerca que nunca, aunque parezca silencioso. Job creyó esto cuando nada más tenía sentido. Cuando todo a su alrededor gritaba: ríndete, su fe susurró: espera. Y esta es la verdad que Dios quiere restaurar en ti hoy. Puede que estés afrontando la peor fase de tu vida, sin nadie a tu lado. Pero Dios no te ha olvidado. Él ve, Él escucha, se mueve, incluso cuando no lo notas. Si esta palabra te habló directamente, escribe en los comentarios: sé que mi Redentor vive. Declaradlo con valentía, con lágrimas, con fe. Tu comentario puede ser un testimonio vivo de resistencia para quienes ahora están a punto de darse por vencidos, porque esa es la verdad. Hay esperanza incluso en el desierto más árido, y Dios sigue escribiendo historias desde las cenizas. Hay algo aún más poderoso aquí. Los amigos de Job lo juzgaron, insinuaron que era culpa suya, que su sufrimiento era merecido. ¿Cuántas veces no has oído eso también? Debe haber hecho algo mal. Esto es un castigo. Atraes ese tipo de cosas, palabras que duelen más que cualquier dolor físico. Pero Dios vino a Job y se propuso mostrarlo. Él fue fiel, habló de mí con verdad. Y al final Dios restauró todo, no solo posesiones, pero dignidad, el respeto, tu voz. E incluso aquellos que lo criticaban necesitaban verlo honrado, porque lo que Dios hace en secreto lo revela en gloria. Lo que Él prepara en el sufrimiento lo expone como testimonio, transforma la humillación en honor, y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Quizás hoy estés rodeado de un dolor que nadie comprende, pero Dios está escribiendo algo poderoso detrás de escena de tu alma, algo que silenciará a los críticos, sanará los traumas y restaurará lo destruido. Porque la historia de Job no se trata solo de pérdida, se trata de un Dios que permanece cuando todo se ha ido, un Dios que honra la fe silenciosa, un Dios que no necesita testigos para actuar, pero que se esfuerza por exaltar a los fieles ante todos. Y si estás en ese valle ahora mismo, si sientes que nadie te nota ni te entiende, debes saber,
Jesús te habla. Y Él te dice, no estás solo, yo te apoyo. Respira profundamente, permítete sentir este mensaje. Imaginemos a Jesús entrando en este escenario de abandono y dolor. Imagínate que Él toca tus heridas invisibles y dice, lo he visto todo, no te he dejado. Porque eso es lo que lo cambia todo. No es el fin del dolor lo que transforma, es la presencia de Dios en él. Y aquí viene algo que pocos entienden. Tu dolor puede ser el terreno donde Dios plante tu mayor testimonio. Job descubrió esto, y tú también lo descubrirás. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Lo que estás a punto de experimentar cambiará tu forma de ver todo. Había un hombre que llevaba consigo una historia de dolor y violencia. Su nombre era Saúl, y no era conocido por sanar, sino por herir, no predicando, sino persiguiendo. Era temido por todos los cristianos de la época. Un hombre que creía tener razón, pero cuyos pasos estaban empapados de sangre e intolerancia. Era como si todo su pasado gritara una sola frase: nunca serás digno de perdón. Y tal vez te identifiques con esto. Tal vez haya decisiones que tomaste, acciones que ocultas, errores que aún te persiguen cuando no hay nadie cerca. El arrepentimiento tiene un sonido silencioso, pero demasiado fuerte para ignorarlo. Y en medio de esta memoria que insiste en acusaros, Jesús os habla. Tu pasado no es mayor que mi plan. La Biblia nos muestra el punto de inflexión. En Hechos 9, camino a Damasco, Saulo es interceptado por la luz, una luz tan fuerte que te derriba, que te ciega, que te rompe por dentro. Pero esta luz no vino a condenar, vino a redirigir, vino a llamar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, pregunta Jesús. Y en ese momento todo cambia. El perseguidor se convierte en un instrumento. El acusador se convierte en apóstol. Aquel que es rechazado por sus propios errores se convierte en canal de gracia. Y Dios dice de él, este es mi instrumento escogido. Hechos 9:15. No es solo una elección simbólica, es una redefinición de la identidad, un sello eterno que dice, aún eres útil, aún eres amado, aún tienes un propósito. ¿Cuántas veces has creído que tus errores eran el final del camino? ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y te has sentido avergonzado de lo que viste? Pero he aquí la verdad que hoy puede liberar tu alma. Los errores que has cometido no te descalifican de los planes de Dios. Son el suelo donde Él revela la profundidad de la gracia. El pasado de Pablo no fue borrado, fue redimido. Seguía siendo el mismo hombre, pero con un corazón nuevo, una nueva vocación, una nueva dirección. Y este mismo Jesús os habla ahora. Él no vino a borrar tu historia, vino a transformarlo. Si este mensaje encontró tu corazón en medio del peso de la culpa, comenta ahora, Jesús redime mi historia. Escribe esto con toda tu fuerza interior. Tu comentario podría ser la palabra que alguien necesita para no ahogarse en arrepentimiento, porque el arrepentimiento que se pone en manos de Dios se convierte en testimonio. Al principio, muchos rechazaron a Pablo. La gente no confiaba en él, no creyeron en su cambio, pero el cielo ya había validado su transformación. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. La validación que necesitas no proviene de los hombres, viene de arriba. ¿Sabes qué es lo que más impresiona de esta historia? Dios podría haber elegido a cualquiera para llevar el evangelio a los gentiles. Alguien sin antecedentes de acoso, alguien con un historial limpio, pero Él eligió exactamente a quien nadie elegiría. Esto es muy revelador, porque muestra que la gracia de Dios no se trata de mérito, se trata de reconciliación. Se trata de mostrar que incluso el error más sucio puede convertirse en oro en sus manos. No estás demasiado empañado para ser utilizado. Estás en el punto exacto para ser restaurado. Y tal vez hayas escuchado, no eres bueno, siempre te equivocas. Después de lo que hiciste, nadie te aceptará. Pero Jesús te mira y dice, te elegí. Aunque lo sé todo, quiero usar tu vida para impactar a los demás.
El mundo rechaza a quienes cometen errores. Dios da la bienvenida. El mundo se cancela. Jesús sana. El mundo te recuerda el pasado. Dios ya ha escrito un futuro. Así que respira profundamente. Siente esta presencia que te rodea ahora. Cierra los ojos si puedes y di con fe: Jesús, úsame a pesar de mí mismo. Porque ahí es exactamente donde, en a pesar de mí, comienzan los milagros. Pablo se convirtió en apóstol. ¿Y tú? ¿Qué está preparando Dios a través de tu historia? Y aquí viene la parte más poderosa de esta revelación. Lo que alguna vez fue tu mayor vergüenza puede convertirse exactamente en el punto de mayor autoridad espiritual. Porque nadie predica con más verdad que aquel que ya ha sangrado donde otros todavía están heridos. Nadie consuela mejor que alguien que ha llorado en el mismo lugar. Y nadie revela la gracia como aquel que ya ha sido alcanzado por ella en el fondo. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene después podría cambiar la forma en que ves todo tu viaje. En medio de un desierto árido y despiadado, una mujer camina con pasos pesados. Tu cuerpo está débil, tu alma está rota y tus ojos, llenos de lágrimas, buscan un lugar donde caer y nunca levantarse. Esta mujer es Agar, una sirvienta egipcia, utilizada, desechada, expulsada de la casa donde alguna vez tuvo un espacio. Ella no era la esposa, era solo la alternativa, y cuando ya no sirvió, la despidieron con un niño en brazos y casi nada en las manos. Imaginemos la desesperación de una madre sin agua, sin rumbo, sin esperanza. Ella acuesta al niño debajo de un arbusto y se aleja, porque no puede soportar verlo morir, y es en ese preciso momento, en el silencio del abandono, que el cielo se mueve. Aparece un ángel y la llama por su nombre, Agar, no con frialdad, no con condena, pero con compasión. Y luego viene la promesa: no temáis, porque Dios ha oído la voz del niño desde donde está. Génesis 21:17. Esta escena conlleva una de las verdades más profundas jamás registradas. Dios te ve. Jesús te habla a través de la historia de Agar, no solo para consolarte, sino para rescatar lo que hay en ti que fue borrado por el rechazo. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces gritaste por dentro, pero nadie te escuchó? Puede que hayas sido ignorado por las personas, olvidado en los ambientes, silenciado en las relaciones, pero nunca pasaste desapercibido para Dios. Agar da nombre al lugar de su encuentro con el Altísimo. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Porque sí, Él ve. Vio las lágrimas que nadie vio. Vio los esfuerzos que nadie reconoció. Vio cuando te tragaste el dolor y sonrió. Vio cuando su corazón pedía un poco de paz. Y hoy Él te alcanza. Si esta palabra te está tocando el corazón, comenta ahora mismo: Jesús me ve. No escribas por impulso. Escribe como si estuvieras abandonando el desierto de la invisibilidad para abrazar a un Dios que te ve profundamente. Tu comentario podría ser la confirmación de fe que otra alma herida necesita leer hoy, porque como Agar no estás solo. Puede parecer que no hay nadie cerca, pero todo el cielo está escuchando tu llanto. Lo más transformador de esta historia es que Dios no aparece simplemente. Él instruye, Él promete. Abre los ojos de Agar y ella ve un pozo. El milagro ya estaba ahí, la disposición ya existía, pero para poder ver era necesario un encuentro con Dios. Y tal vez tu pozo también esté escondido por el peso del rechazo. Quizás el dolor haya nublado tu visión, pero hoy Dios está abriendo tus ojos espirituales. Hay agua viva que fluye cerca de ti. Hay esperanza. Hay una manera. Hay una cura. Hay un propósito. Y no termina ahí. Ismael, el hijo rechazado, crece. Dios promete que llegará a ser una gran nación. En otras palabras, incluso los frutos de una historia que comenzó con dolor pueden convertirse en grandeza cuando Dios está involucrado. El niño que fue dejado morir es criado por el destino, y esto también se trata de ti.
Tal vez sientas que algo en tu vida ha sido arrancado antes de tiempo. Esa parte de tu futuro fue abortada por el rechazo. Pero Dios dice, aún tengo planes para lo que nació entre lágrimas. Así que respira profundamente. Siente cómo esta verdad toma forma dentro de ti. Imagina la mirada de Jesús encontrándote donde nadie más miraría, en lugares desiertos, en noches silenciosas, en momentos de completo abandono. Él te ve, y Él no solo te ve, actúa. Él interviene, Él restaura. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta revelación. Cuando el mundo te ignora, Dios escribe una historia contigo en el centro. Una historia donde no hay actores secundarios, donde no eres un extra, donde tu dolor no es invisible. Una historia donde tu identidad se reafirma y tu nombre es llamado con amor. Pero todavía hay algo más. Lo que está a punto de revelarse podría romper las cadenas restantes. Prepárate para algo aún más profundo. En una época en la que los ancianos imponían la autoridad y las personas mayores eran vistas como las únicas dignas de enseñar, había un joven llamado Timoteo. Nacido de una madre judía creyente y un padre griego, creció en un hogar mixto, espiritualmente dividido, socialmente presionado. Desde pequeño, Timoteo llevaba dentro de sí el peso de no ser tomado en serio. Su juventud lo convirtió en blanco de desconfianza. Su origen familiar fue visto con reservas, y su audacia al anunciar el Evangelio causó malestar entre muchos. Era como si, por ser demasiado joven, no pudiera contener verdades tan profundas, como si su edad anulara su autoridad espiritual, como si su voz no tuviera suficiente peso para hacer eco entre los gigantes de la fe. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, le escribe una de las frases más liberadoras de toda la Biblia. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé modelo para los creyentes. 1 Timoteo 4:12. Y es exactamente con estas palabras que Jesús os habla hoy, porque hay algo en ti que el mundo intentó silenciar. Podría ser tu edad, podría ser tu origen, podría ser el hecho de que no tienes un nombre, un título, una historia que la gente respete. Pero Dios no utiliza los criterios del mundo para levantar a sus mensajeros. Él elige quien tiene el corazón disponible, no quien tiene el currículum lleno. Y Él está diciendo ahora, te elegí para algo grande, incluso cuando todos intentan reducirte a lo que tú todavía no lo es. Si este mensaje arde en tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús cree en mí. No esperen la aceptación del mundo para declarar esto. Tu comentario podría fortalecer a otro joven, otro desprestigiado, que casi está renunciando a su vocación. Porque todos, en algún momento, nos sentimos demasiado pequeños ante la misión. Pero ahí es precisamente donde entra Dios. Timothy podría haberse quedado callado. Podría haber dejado que el miedo se apoderara de mí. Podría haber creído que no era suficiente. Pero él decidió obedecer. Eligió continuar. ¿Y qué pasó? Se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Un joven que lideraba a los mayores, un discípulo que multiplicó discípulos, un hijo en la fe de Pablo que se consolidó como ejemplo entre los fieles. Esto no fue una coincidencia, fue unción. Fue Dios invirtiendo la lógica humana, porque le encanta usar lo improbable para manifestar lo imposible. Y tal vez usted también haya sido disminuido. Dijeron que eras solo un niño, solo uno más. No estás preparado. Y esas palabras se convirtieron en muros dentro de ti. Muros que te impiden soñar, hablar, liderar. Pero hoy Jesús derriba estos muros. Él te mira y dice, eres un estándar. Eres un ejemplo. Eres un canal para mi voz. Y eso es más que motivación, es identidad. Es la confirmación del cielo de alguien a quien el mundo insiste en desacreditar. ¿Sabes qué es lo más increíble? Pablo no solo anima a Timoteo, lo envía, él confía en él.
Y esto muestra que cuando Dios levanta a alguien, también lo conecta con personas que creen en el propósito. Así que, si te sientes solo en este viaje, no te desanimes. Dios te conectará con aquellos que necesitan escuchar exactamente lo que tienes que decir. Y no importa si su apariencia, su edad o su origen no coinciden con las expectativas humanas. Lo que importa es que el Espíritu de Dios mora en ti, y eso es suficiente. Respira hondo, siente cómo el peso del rechazo es reemplazado por la ligereza del llamado. Imagínate a Jesús mirándote con una sonrisa y diciendo: tú no eres pequeño, eres parte de mi plan. Y cuando Él dice esto, no hay argumento humano que pueda deshacerlo. Y aquí viene la parte más sorprendente de este viaje. Las áreas en las que has sido más desacreditado son las mismas áreas que Dios usará para impactar otras vidas. Y cuando todos intenten entender cómo sucedió esto, la única explicación será: fue Jesús. Pero eso no es todo. Lo que viene después puede liberar lo que aún está atrapado en tu interior. En casa de Marta siempre había movimiento. Cacerolas golpeando, voces cambiando de tarea, apresurándose a mantener todo en orden. Jesús estaba allí. Sí, el mismo Jesús, el Mesías, el Maestro, el Hijo del Dios vivo sentado en la habitación. Y mientras tanto, Marta estaba perdida entre los platos y cubiertos, ocupada con todo menos con Él. María, su hermana, hizo todo lo contrario. Se sentó a los pies de Jesús, silencioso, prestar atención, entregado. Esto molestó a Marta. Me molestó mucho. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Ordenale que me ayude, dijo. Pero la respuesta de Jesús cortó el alma. Marta, Marta, estás inquieta y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Lucas 10:41-42. Jesús te habla ahora, a través de este momento, porque tal vez estés experimentando exactamente eso, haciendo de todo, haciendo lo mejor que puedas, tratando de agradar, demostrar, responder, y sin embargo sientes que no eres suficiente, que siempre hay alguien que lo está haciendo mejor, que nunca eres la elección correcta. Comparaciones matan lentamente. Nadie habla, pero lo sientes. Esa mirada que te mide, esa insinuación que devalúa, ese silencio que te excluye, y dentro de ti surge una pregunta asfixiante: ¿soy menos a los ojos de Dios? Y Jesús ahora responde: no, tú no eres menos, tú eres mío. El dolor de sentirse inferior puede esconderse incluso en los ambientes más espirituales, y lo más cruel es que muchas veces la comparación viene de quienes más te quieren, de la familia, de la iglesia, de quienes, sin darse cuenta, alimentan esta herida invisible. Pero hoy Jesús te llama a salir de este ciclo, porque Él nunca te llamó a competir. Él te llamó a rendirte para elegir la parte buena. Si este mensaje te llamó la atención, escribe con fe en los comentarios: Jesús es mi elección. Declaren esto como un acto de libertad. Tu comentario puede romper comparaciones que esclavizan a otras personas. Podría ser el escape emocional que alguien necesita hoy, porque Jesús no se compara. Él llama y valora la entrega, no el desempeño. María no tenía los dones de Marta, y eso está bien. Marta no tenía la sensibilidad de María, y eso también está bien, porque la atención no estaba en quién hizo más. La atención se centró en quién se detenía a escuchar, quién reconoció el momento. ¿Quién diría que había algo más valioso que la aprobación de la gente? La presencia de Jesús. ¿Y sabes lo más bonito? Jesús no rechazó a Marta. Él corrigió con amor, no negó su importancia, simplemente señaló una verdad que liberaría tu alma. Porque Marta no necesitaba hacer más, ella solo necesitaba ser. Sé una hija, sé una oyente, sé vulnerable. Ahora detente por un segundo. Cierra los ojos si puedes. Imagínate en esa habitación. Jesús te mira con los ojos llenos de ternura y te dice: no necesitas demostrar nada. Te amo tal como eres. Elige estar conmigo. Eso lo cambia todo, ¿no?
porque las comparaciones pierden fuerza ante su voz. El peso de la competencia se disuelve en la paz de la comunión, y de repente, lo que era dolor se convierte en dirección. Muchas personas viven atrapadas intentando convertirse en una mejor versión de sí mismas, no por salud, sino por miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no ser amado, miedo a quedarse atrás. Pero ¿y si te dijera que ese miedo es una mentira que el enemigo sembró para mantenerte alejado de tu esencia? Porque Dios no te llamó a ser el mejor, Él te llamó a ser sincero, auténtico, transparente ante Él. María entendió esto, y es por eso que Jesús dijo que su elección no le sería quitada, porque nadie puede robar lo que se plantó en la intimidad. Nadie puede borrar lo que fue construido a los pies de Jesús. Y aquí viene la parte más transformadora, cuando dejas de intentar ser lo que se espera de ti y empiezas a ser quien Jesús te llamó a ser, tu paz regresa, tu identidad florece y empiezas a vivir a la ligera, sin miedo a equivocarte, sin miedo a no encajar. Así que comenta ahora, si esta palabra te liberó, Jesús, yo elijo tu presencia. Escribe como alguien que adopta una nueva postura. Tu comentario podría ser un hito espiritual, el momento en que dejaste de compararte y comenzaste a dejarte llevar. Y aquí viene la revelación más inesperada de esta historia. A Jesús no le preocupaba lo que Marta hacía o lo que María no hacía. Solo quería que ambos entendieran el valor de estar con Él, porque cuando estás con Jesús, todo lo demás encaja, pero eso no es todo. Lo que viene después podría ser la verdad que cambie por completo la forma en que ves tu dolor. En el silencio del camino polvoriento, dos mujeres regresaron a lo que quedaba de sus vidas. Ruth era joven, pero ya conocía el sabor amargo del dolor. Había perdido a su marido, su terreno, su seguridad, y más que eso, había perdido la identidad de pertenencia. Ella era moabita, una extranjera vista con sospecha, juzgada por su sangre y origen. Junto a Noemí, su suegra, decidió regresar a Belén, una tierra que no era suya, un pueblo que no la recibiría con los brazos abiertos, una cultura que la vería como una intrusa. Pero allí, en medio del rechazo y la incertidumbre, hizo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En Ruth 1:16. Y en ese momento Jesús te habla. Porque tal vez sepas exactamente lo que es sentirse fuera de lugar, invisible entre las multitudes, fuera de contexto dentro de la propia casa, como si todos los que te rodean pertenecieran, excepto tú. Ruth lo dejó todo: familia, cultura, zona de confort, todo por una fe que aún nacía en ella. Una fe audaz que eligió pertenecer al Dios de Israel, incluso sin garantía de aceptación. Y tal vez usted esté experimentando el mismo dilema ahora mismo, tratando de encajar, buscando dónde después de todo está tu lugar. El mundo exige que tengas un apellido fuerte, un historial limpio y una apariencia que encaje, pero Dios no busca pedigrí, busca entrega para corazones como el de Ruth, dispuestos a amar incluso en medio del abandono, dispuesto a seguir adelante incluso cuando nada parece tener sentido. Y la verdad es que lo que sientes, ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, no es una falta de valor. Es el grito de tu alma por un lugar donde seas verdaderamente aceptado. Y este lugar existe. Es el corazón de Dios. Si esta palabra te llegó, declara con fe en los comentarios: a Jesús pertenezco. Escribe como alguien que se niega a vivir sin un propósito. Su comentario puede ayudar a alguien que se siente fuera de lugar a recordar que hay un hogar en el amor de Dios. El viaje de Ruth estuvo marcado por puertas cerradas. Tuvo que mendigar en los campos, reunirse bajo miradas sospechosas, soportar los sutiles prejuicios de quienes no conocían su historia. Y contigo también es así. Nadie conoce tu lucha, nadie ve las rodillas que doblas cuando nadie mira
Nadie puede imaginar lo valiente que es despertarse cada día sin saber dónde encajas realmente. Pero hay una promesa escondida en este dolor. Dios no solo te ve, sino que te reposiciona. Y eso es exactamente lo que hizo con Ruth. El campo de trabajo se convirtió en un lugar de encuentro. La tierra extranjera se convirtió en un lugar de honor. Y el que era un terrateniente más, Booz, fue usado por Dios para cambiar su destino. Hay un poderoso secreto en esta historia, y pocos conocen esta verdad. Ruth no solo encontró su lugar, entró en el linaje de Jesús. La mujer que nadie esperaba, la extranjera rechazada, se convirtió en la antepasada del Salvador del mundo. Esto debería hacerte detenerte ahora y reflexionar. Si Dios le hizo esto a Ruth, ¿qué no puede hacerte a ti? El dolor de no sentir que perteneces es real, pero no define quién eres, porque a los ojos del cielo tienes ciudadanía eterna. Eres un hijo, eres una hija, eres heredero de la promesa. Y aquí viene una revelación que podría cambiar tu mente. Dios no necesita que encajes. Él quiere que prosperes justo donde estás. Quiere utilizar tu historia rota para mostrar la belleza de la restauración. Él quiere transformar vuestro pasado de rechazo en un puente hacia la redención de los demás. Porque cuando Él os llama, no llama por vuestro origen, Él llama a tu corazón. Él te adopta, toma el control de ti, enviarte, y más que nada, Él te ama. Si esto te habló profundamente, escribe con valentía en los comentarios: Jesús es mi hogar. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde te lleva Dios. Tu comentario podría ser la chispa que reavive la fe en alguien que ya desistió de buscar su lugar. Pero eso no es todo. Lo que viene ahora desafiará todo lo que creías sobre la aceptación y la identidad, porque tu próximo encuentro con la verdad cambiará tu forma de ver todo. Imagina estar rodeado de ojos que te juzgan por lo que crees. Imagínate que te rechazan no por algo que hiciste mal, sino por mantenerte firme en algo que otros no entienden: tu fe. Esto es exactamente lo que enfrentó Daniel. Vivía en el palacio de un imperio que no adoraba a su Dios. Aunque tenía una posición de honor, Daniel no renunció a su identidad espiritual. Continuó orando, continuó buscando, continuó postrándose ante Dios, incluso cuando eso podía costarle la vida. Y costó. Sus enemigos crearon una trampa legal para destruirlo, un decreto que prohibía las oraciones a cualquier dios u hombre que no fuera el rey. Al enterarse, Daniel no lo dudó. Regresó a casa, se arrodilló y oró, como lo hacía todos los días. Nada cambió, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Y así fue como fue arrojado al foso de los leones. Frío, oscuridad, silencio y el rugido de las bestias hambrientas. Pero en ese pozo, donde todos esperaban que fuera destruido, sucedió algo sobrenatural. La Biblia dice: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Jesús os habla a través de esta imagen viva de fidelidad y protección. Quizás hoy estés rodeado de leones, personas que se burlan de tu fe, ambientes que te presionan a guardar silencio, situaciones que parecen devorarte por dentro. Quizás te estés sintiendo completamente solo, con la sensación de que nadie entiende lo que intentas vivir. Pero debes saber esto: Dios envía ángeles a pozos oscuros. Dios se mueve cuando permaneces y cuando eliges no negar quién es Él. Él elige honrarte de una manera que nadie puede ignorar. Si esta palabra provocó algo en ti, escribe con valentía en los comentarios: no niego mi fe, no como una provocación, sino como una confesión de valentía. Tu comentario puede darle fuerza a alguien que está a punto de darse por vencido por temor a ser rechazado por creer. Porque el mundo podrá burlarse de tu devoción, pero el cielo celebra tu fidelidad. Dios ve cada oración que haces en secreto, cada elección que haces en silencio para seguir siendo luz, incluso cuando todo a tu alrededor es oscuridad. Se suponía que el foso de los leones sería el final de la historia de Daniel,
pero fue la escena del milagro lo que lo hizo inolvidable. El rey, al ver a Daniel vivo al día siguiente, no tuvo más remedio que reconocer el poder del Dios al que servía. Eso es lo que puede hacer su testimonio. No es necesario ganar gritando. Dios se está cuidando de cerrar las bocas que os amenazan. Estás preparando una mesa en presencia de tus oponentes. Estás usando este rechazo como plataforma para su gloria. Y lo más impresionante, la tumba fue cavada, pero Daniel no salió igual. Salió aún más fuerte, más respetado, más marcado por la presencia de Dios. A veces, los lugares de mayor dolor son los escenarios de la mayor unción. El secreto es no escapar del pozo, es confiar en su interior. Y aquí viene un wow que quizás nunca hayas considerado. El decreto que envió a Daniel al abismo fue anulado debido a su fidelidad. La cultura que lo rechazó se vio obligada a reconocer la grandeza de Dios. Esto demuestra que cuando eliges ser fiel, incluso cuando todos te dan la espalda, no solo sobrevives, te transformas, cambias de ambiente, cambias las realidades espirituales, porque donde hay verdadera fe, hay manifestación divina. Si esto hace que tu corazón palpite de esperanza, declara en los comentarios: mi fe es mi fuerza. Dígalo con firmeza, como alguien que ya ha decidido de qué lado está. Tu comentario podría ser el abrazo que alguien necesita hoy para seguir orando en medio de la presión. Jesús te habla ahora y te dice: te veo siendo fiel y estoy cerrando la boca de los leones que querían hacerte callar. Y eso no es todo. Lo que viene después podría hacer añicos una mentira que has cargado toda tu vida. Porque la próxima verdad cambiará la forma en que ves tu propio pasado. Pedro quedó devastado. Lo que más temía se había hecho realidad. El hombre que había jurado nunca abandonar a Jesús, que sacó una espada para defenderlo, que caminó sobre el agua ante su llamado, ahora estaba quebrantado. Había negado al Maestro 3 veces, y el último, con palabras tan desesperadas que resonaron como cuchillos en su interior. No fue solo un error, fue una traición personal. Él lo sabía, y lo que más dolió fue la mirada. Sí, la mirada, porque justo después de la tercera negación cantó el gallo, y Lucas registra que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Lucas 22:61. Esa mirada lo desgarró por dentro. No fue una mirada de ira ni de condena, era una mirada de dolor y amor. Y fue allí donde Peter recobró el sentido. Lloró amargamente, llevaba la etiqueta del fracaso, se sintió como un traidor, un impostor, un cobarde, y durante días creyó que todo estaba perdido, que se había descalificado de la vocación, que este error había sido demasiado grande para solucionarlo. Pero luego llegó la mañana, la resurrección, y el ángel del Señor, al dar instrucciones a las mujeres en el sepulcro vacío, dice algo sorprendente: vayan, díganle a los discípulos y Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Marcos 16:7. Jesús les habló a través de este detalle que lo cambia todo. Pedro no fue olvidado, al contrario, todavía estaba incluido. Dios transforma el fin en un comienzo. Si esta verdad está abriendo algo en tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús me llamó. Y escribe esto como alguien que ya ha decidido dejar atrás la etiqueta de fracaso. Tu comentario podría ser el paso reparador que otra alma necesita leer hoy, porque todos tenemos nuestros momentos de negación, pero el amor de Jesús siempre nos vuelve a encontrar, y esta restauración va más allá de las palabras. Cuando Jesús se aparece a Pedro después de la resurrección, no lo confronta con la culpa. Lo invita a desayunar en la playa, y allí, con olor a pescado asado y ruido de olas, Jesús pregunta a Pedro: ¿me amas? 3 veces, 1 por cada negación. Y la respuesta de Pedro va acompañada de dolor y amor. Señor, tú lo sabes. Entonces Jesús dice: apacienta mis ovejas, Juan 21:17. No hay castigo, hay una misión, no hay castigo, hay un propósito.
Esa es la belleza del Evangelio. Dios toma a los que han caído y los levanta para liderar. Toma a quien haya cometido un error y conviértelo en pastor. Quizás llevas una etiqueta demasiado pesada, de fracaso, de vergüenza, de pecado oculto, de promesa no cumplida, pero hoy Jesús te habla y Él dice: todavía te elijo, todavía tengo planes con tu nombre, todavía hay un llamado en tu vida. El mundo puede decir que eres simplemente alguien que ha negado la fe, pero Jesús ve un líder en la reconstrucción. No construye sobre perfecciones, Él construye sobre corazones rotos. Si esta palabra te llegó profundamente, escribe: Jesús comienza de nuevo conmigo. Declara esto como un grito de alguien que está cansado de vivir en las sombras del error. Su comentario puede traer esperanza a aquellos que piensan que ya han superado el punto de ser restaurados. Porque con Dios nunca es demasiado tarde. La cruz fue suficiente. La sangre estaba completa. El indulto ya ha sido liberado. Y aquí llega el momento más inesperado. Pedro, el que fracasó, fue el mismo que predicó el día de Pentecostés y vio a 3,000 personas entregarse a Jesús. Esto significa que tu mayor derrota podría ser el escenario del mayor movimiento de Dios en tu historia. Pero eso no es todo. Lo que sucederá a continuación cambiará la forma en que miras las marcas de tu pasado. Ella gritó, pero nadie escuchó. Intentó escapar, pero nadie la protegió. Suplicó, pero nadie vino. Tamar era una joven inocente, hija del rey David, con sueños, con futuro, con dignidad. Pero todo fue arrancado en una tarde de violencia, cuando su propio medio hermano, Amnón, la usó y luego la descartó. Acuéstate conmigo, dijo. Ella se negó. Ella le pidió que no hiciera eso. Suplicó, no me hagas esta violencia. ¿A dónde iré con mi vergüenza? 2 Samuel 13:13. Pero él no escuchó. Y tras los abusos, el texto bíblico describe algo aún más cruel. Después, Amnón sintió hacia ella una gran aversión, mayor que el amor que había sentido antes. Él no solo destruyó su pureza, sino que la expulsó como basura. Tamar se fue rasgándose la ropa y gritando en silencio como tanta gente hoy en día. ¿Cuántas veces te has sentido usado y descartado? Como algo que perdió su valor después de dejar de servir al propósito de los demás. Como alguien que fue explotado emocional, espiritual, físicamente y luego dejado de lado. Este dolor es profundo. Es el tipo de herida que el tiempo no cura por sí solo. Pero Jesús te habla a través de la historia de Tamar, no para repetir el dolor, sino para interrumpirlo. Decir que Él vio, que escuchó tu grito ahogado, que Él sabe lo que nadie más entiende, y que Él no os abandone en el valle de la vergüenza. Si este mensaje está arrancando viejas capas y abriendo espacio para la curación, escribe en los comentarios: Jesús me rescata de la vergüenza. No necesitas exponer tu dolor al mundo, pero declarar esta frase es como izar una bandera en medio de los escombros. Tu comentario puede arrojar una luz donde solo hay silencio y dolor reprimido. Porque cuando el mundo rechaza, Jesús acoge. Cuando todo estaba perdido, Él lo restaura. Tamar, después de ser violada, fue recluida, sin voz, sin futuro, como si el error de otra persona la definiera para siempre. Lamentablemente, esta narrativa se repite todos los días. Personas que cargan con la culpa de algo que no causaron, que viven avergonzados de las cicatrices que otros les causaron. Pero la Biblia no termina la historia de Tamar solo con lamento. Sigue siendo un símbolo de una injusticia que Dios no ignoró. La casa de David sufrió conmociones a causa de esto. Y más adelante vemos intervenir, aunque sea tardíamente, la justicia divina, para revelar que ninguna lágrima cae al suelo sin propósito. Lo que nadie esperaba era que ese dolor oculto se convirtiera en la semilla de algo mayor, porque el grito de Tamar resonó en el corazón del Mesías. Jesús cargó en la cruz no solo los pecados del mundo, sino también dolores silenciosos como los de ella, como los tuyos.
Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Esto incluye los dolores que nunca has podido expresar con palabras. Incluye los traumas que nadie entendió. Incluye los días en los que querías desaparecer, pero tenías que seguir sonriendo. Jesús vio, Jesús lo llevó. Jesús os ama con un amor que repara lo irreparable. Y aquí viene el giro más poderoso. Tu historia no termina donde comenzó el dolor. Hay un nuevo nombre sobre ti. Hay restauración, hay vida después del abuso, después del abandono, después del descarte. No eres la vergüenza que sufriste, eres el valor que el cielo declaró. Jesús te limpia, te honra, te reposiciona. Donde el mundo ha visto ruina, Dios está edificando la redención. Puede que estés roto, pero en sus manos incluso los fragmentos se convierten en arte divino. Si sientes que esta palabra te llegó directamente, declara en los comentarios, Jesús sana mi alma. Escribe con fe, como quien se levanta de un lugar oscuro para respirar un nuevo aliento. Tu comentario podría ser la primera grieta en el muro del dolor para alguien que también ha sido descartado, porque cuando el mundo dice, se acabó, Jesús susurra, apenas estoy comenzando. Y lo más impresionante es que en las manos de Dios, hasta la herida más grande se convierte en testimonio. No eres lo que te hicieron, eres lo que Dios hará de ti. Y eso lo cambia todo. Pero espera, lo que suceda a continuación pondrá a prueba todo lo que crees sobre el valor, la aceptación y el amor incondicional. ¿Qué hacer cuando tu dolor parece no tener voz? Cuando tus lágrimas fluyen en silencio, pero nadie te pregunta si estás bien. Cuando sonríes entre la gente, pero lloras todas las noches solo. Ana sabía exactamente qué era eso. Año tras año iba al templo y año tras año volvía a casa con el mismo vacío. Mientras otros celebraban, ella solo guardaba silencio. Mientras otras mujeres presumían a sus hijos, ella llevaba el vientre sin vida y el corazón destrozado. Penina, la otra esposa de Elcana, se burló de ella, la humilló, como si su esterilidad fuera un castigo, como si el valor de Ana estuviera ligado a su capacidad de generar. Y en medio de todo este desprecio, la Biblia dice algo que rompe el corazón. Ana lloró y no comió. 1 Samuel 1:7. ¿Cuántas veces has sentido que tu dolor era invisible para los demás? Que mientras el mundo giraba normalmente, su interior se estaba desmoronando. Quizás nadie notó tu cansancio. Quizás nadie entendió su silencio, pero hay una verdad poderosa en esta historia que necesita resonar dentro de ti. El Señor se acordó de ella. 1 Samuel 1:19. Jesús te habla ahora y te dice, vi tu dolor cuando nadie más lo vio. Escuché tu oración silenciosa. Recogí cada lágrima que caía sobre la almohada. El dolor de Ana no fue ignorado, fue registrado en el cielo, y el tuyo también lo es. Si esta palabra traspasa las barreras de tu corazón, declara en los comentarios, Jesús se acuerda de mí. Escribe esto con valentía, como quien rompe el silencio del alma y declara, no soy invisible para Dios. Tu comentario podría ser el soplo de esperanza que alguien más necesita leer hoy, porque hay miles de personas que viven como Ana, rodeadas de gente, pero solas por dentro. La escena en el templo es aún más sorprendente. Ana oró en voz baja. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Su dolor era tan profundo que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Incluso el hombre de Dios la juzgó. Imagínese el peso de eso. Estar delante de Dios en total vulnerabilidad y seguir siendo incomprendido. Pero ella no se calló. Ana explicó, no estoy borracha, soy una mujer de espíritu turbado. 1 Samuel 1:15. Y con esta cruda sinceridad, Ana tocó el cielo, el mismo cielo que se mueve hoy cuando derramas tu verdad ante Dios, aunque nadie la entienda. Y aquí viene el giro que lo transforma todo. El nombre Samuel
el hijo que tuvo Ana, significa Dios escuchó. Cada lágrima que derramas en secreto tiene un nombre. Cada oración sin respuesta todavía resuena en el cielo. Dios no ignora los gritos sinceros, actúa en el momento adecuado. Lo que el mundo desprecia, Él lo honra. Lo que puede parecer mucho tiempo es solo preparación. La espera de Ana no fue un castigo, fue una alineación perfecta para generar un propósito eterno. Y hay algo que es necesario decir ahora con urgencia. El hecho de que hoy estéis llorando no significa que Dios os haya abandonado. Jesús está más cerca del quebrantamiento de lo que crees. Él no se ofende por tu dolor. Él no desprecia vuestra debilidad. Al contrario, es en vuestra vulnerabilidad donde Él se manifiesta con más ternura. Conoce el lenguaje de las lágrimas. Él responde al silencio del alma. No guarda silencio porque no le importa. A veces Él guarda silencio porque está obrando donde todavía no puedes verlo. Si este mensaje te habló directamente, escribe: Jesús, confío en tu tiempo. Escribe incluso si no entiendes. Escribe incluso mientras lloras. Tu comentario es un acto de fe, una semilla sembrada en el suelo de la espera, porque la promesa sigue viva. La historia aún no ha terminado. Ana esperó años, pero el tiempo de Dios no falla. Y lo más sorprendente es que cuando llegó la respuesta, Ana no la sostuvo posesivamente. Ella devolvió a Samuel al Señor. Esto revela algo poderoso. Cuando entendemos que todo proviene de Dios, incluso nuestra mayor bendición puede ser devuelta a Él. Ana no se aferró a lo que Dios le dio. Confió tanto en el carácter del Padre que supo: el mismo Dios que abre el útero sostiene el futuro. Y es este Dios quien dice ahora: te recuerdo. Tu historia no estará definida por el dolor, sino por el testimonio. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. El Dios que te ve en el templo llorando en silencio es el mismo que está preparando una respuesta que resonará por generaciones. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Estaba lloviendo, y cada gota que caía parecía burlarse de los esfuerzos de un hombre que trabajaba solo en un proyecto que nadie entendía. La madera crujía bajo sus manos, los vecinos se reían abiertamente, y el cielo, ese cielo todavía despejado, sin señales de tormenta, era la mayor acusación en su contra. Noé construyó un arca a plena luz del sol. ¿Cuántos, al pasar, meneaban la cabeza diciendo: este viejo se ha vuelto loco? ¿Cuántos se dieron la vuelta y comentaron: qué pérdida de tiempo? No fue solo un desafío de ingeniería, fue un camino de fe en medio del desprecio, el escarnio y la soledad. Noé no solo obedeció a Dios, cargó con el peso de ser rechazado por su fe en un momento en que todos querían seguir sus propios caminos. Pero la Biblia dice algo que lo cambia todo. Noé caminó con Dios. En Génesis 6:9, Jesús te habla hoy a través de esta verdad. Quizás estés intentando construir algo que nadie entiende, una relación más profunda con Dios, una vocación que arde en tu interior, una vida de integridad en un mundo que celebra lo contrario. Y es por eso que has sido ridiculizado, excluido de los círculos, abandonado por tus amigos. ¿Alguna vez has escuchado frases como: crees que eres demasiado santo? O la religión no te llena el estómago? Pero hay algo que el mundo nunca entenderá. Caminar con Dios no es una elección lógica, es una elección confiable. Y esa elección, por muy solitaria que parezca, y salva. El rechazo por tener fe en tiempos de crisis es uno de los dolores más difíciles de soportar, porque además del miedo que ya existe, también está el peso de las dudas ajenas. ¿Está Dios realmente contigo? Si lo es, ¿por qué nada mejora? Y luego te encuentras tratando de aferrarte a la fe con una mano y al juicio de la gente con la otra. Pero escuche esto: Dios no lo llamó a ser comprendido, sino a ser obediente. Y cuando caminas con Él, lo que al mundo le parece una tontería se convierte en salvación para ti y para muchos a tu alrededor. Si este mensaje te está tocando el corazón, cuéntanos en los comentarios
confío en Jesús. No escribas esto simplemente como una frase bonita, sino como una decisión firme, como plantar una pancarta en medio de la tormenta. Tu comentario podría ser el estímulo que alguien necesita hoy para no renunciar a su arca. ¿Sabes lo que pocos notan en esta historia? Mientras todos se burlaban, Noa continuó. Mientras pasaban los años y nada del cielo se abría, continuó. A medida que la gente crecía, se casaba, celebraba, continuó. Y este continuar es el verdadero milagro de la fe, porque la verdadera fe no se mide por grandes gestos, se mide por la perseverancia. Cuando nadie más cree, Jesús ve tu esfuerzo. Él ve tu fidelidad en secreto. Él ve tus lágrimas cuando nadie más las ve, y Él está diciendo, estoy contigo. Continúa, porque lo que viene justificará cada sacrificio. Y aquí viene el giro. Cuando llegó la lluvia, no fue solo un evento climático. Fue el día en que Dios honró a un hombre que caminaba con Él mientras todos se burlaban. Fue el día en que la promesa se convirtió en protección, y el arca, que era el hazmerreír, se convirtió en el único refugio seguro. Esto es demasiado poderoso, porque lo que Dios te dice que construyas hoy, por absurdo que parezca, puede ser precisamente lo que te mantendrá en pie cuando todo a tu alrededor se desmorone. Si estás construyendo tu fe en silencio, continúa. Si estás siguiendo la dirección de Dios mientras otros te cuestionan, no te detengas. Si te sientes aislado porque confías en Jesús, recuerda, no estás solo. Estás caminando con Él, y eso lo cambia todo, porque Él es fiel, Él es refugio, y recompensa a quienes persisten incluso cuando todas las señales parecen contrarias. Si esta palabra te ha fortalecido, haz clic en el botón Me gusta para que otros también puedan ser bendecidos, y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe. Tu clic podría ser el puente para tocar otra vida. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. La misma fe que te aísla por un tiempo es la que te llevará al propósito eterno. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Estaba sucio, aislado y a los ojos de todos, intocable. Un leproso. En aquella época, ser leproso no significaba solo llevar una enfermedad en el cuerpo, sino vivir con una marca de exclusión en el alma. Se los obligaba a vivir fuera de las ciudades, lejos de cualquier convivencia humana, gritando inmundo si alguien se acercaba. Fueron abandonados por la sociedad, despreciados por sus familias y olvidados por sus amigos. Era soledad en forma de frase. Y sin embargo, incluso en medio de esta desesperación, hubo un hombre que hizo lo impensable, rompió la regla, rompió el miedo y se acercó a Jesús, con el cuerpo cubierto de heridas, pero con el corazón aún latiendo de esperanza, se arrodilló y dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Marcos 1:40. Y fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Jesús no solo lo sanó, lo tocó. Sí, Jesús extendió la mano y tocó donde nadie más podía tocar. Y él dijo: «Lo quiero. Sé limpio». Marcos 1:41. Jesús os habla hoy a través de este gesto, porque tal vez te sientas exactamente como ese hombre, cargando con heridas que nadie ve, alejadas por un dolor que ni tú mismo puedes explicar. Tal vez sientas que tu presencia te molesta, que tu pasado te aleja, que tu dolor es una carga demasiado grande para que otros la lleven contigo. Y así aprendió a esconderse, sonriendo por fuera y gritando inmundo por dentro, pero hay un toque que restaura. Hay un amor que traspasa la distancia y rompe cualquier barrera de rechazo. Jesús no le da la espalda a tu dolor, lo aborda con compasión. Si este mensaje le habló al corazón, comente: «Jesús, tócame». Escribe esto con valentía, como un grito desde lo más profundo de tu alma. Tu comentario podría ser el milagro que otro corazón necesita leer hoy para volver a creer que todavía hay esperanza. Es impresionante cómo el toque de Jesús va en contra de toda lógica humana. Todos decían: «No te acerques».
Pero él se acercó. Todos susurraron, es mejor dejarlo pasar. Pero él dijo, lo quiero. Y lo que fue rechazo se convirtió en reconexión. Lo que era distancia se convirtió en presencia, porque Jesús no tiene miedo de vuestra lepra emocional. No se avergüenza de sus fracasos ni de sus cicatrices. Se muda por amor. Y este amor tiene un poder que el mundo no puede explicar. Muchas veces incluso podrás pensar, ¿alguien se preocupa por mí? Y la respuesta es clara. A Jesús le importa, y más que eso, actúa. Mientras otros os miran con disgusto, Él mira con ternura. Mientras otros mantienen la distancia, Él se acerca. Mientras el mundo señala con el dedo, Él extiende su mano. Este es el Cristo que os ama, que no te etiqueta por tus heridas, sino que te llama por tu nombre. Eso no te reduce a tu pasado, sino que te eleva para vivir un nuevo futuro. Y aquí viene una profunda revelación. El leproso no solo fue sanado físicamente, sino que volvió a la vida, porque el toque de Jesús no solo restaura lo que está en el exterior, sino que también reconstruye todo lo que está en el interior. Y tal vez eso sea lo que más necesitas en este momento. No solo una cura, sino un nuevo comienzo. No solo alivio, sino dignidad. No solo consuelo, sino identidad. Y Él puede darte todo esto con una sola palabra. Quiero. Jesús quiere. Él quiere restaurarte. Quiere abrazarte. Quiere hacerte limpio. Quieres deshacerte de esa sensación de que eres invisible, de que nadie te ve, de que no importas. Si alguna vez sientes que a nadie le importa, escribe en los comentarios, Jesús me ve. Porque Él ve, Él siempre lo vio, incluso cuando lloraste en secreto, incluso cuando nadie te preguntó cómo estabas, incluso cuando gritaste en silencio, Él vio, y Él nunca dejó de preocuparse. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. El mismo Jesús que tocó al leproso está tocando corazones ahora. Él no ha cambiado, incluso rompe reglas religiosas para amar profundamente, todavía atraviesa multitudes para llegar a una sola, todavía toca a los intocables, ama a los despreciados, levanta a los olvidados. Y todo esto para ti, porque nunca fuiste invisible para Él, nunca fuiste una causa perdida, nunca fue un error, siempre has sido y siempre serás amado, profundamente amado. Totalmente bienvenido. Y eso lo cambia todo. Has llegado hasta aquí. Y eso dice mucho de ti. Dice que aunque estés herido, tienes sed. Incluso cansado estás buscando. Aunque fuiste rechazado por el mundo, no renunciaste a encontrar algo que te devuelva el significado. Jesús te habla y ha hablado a través de cada palabra, cada historia, cada lágrima que sentiste al escuchar. Él estaba presente. Porque mientras el mundo intenta convencerte de que no vales nada, que eres solo uno entre muchos, que tu dolor es invisible, el cielo grita lo contrario. Eres visto, amado, elegido. El mismo Jesús que tocó al leproso, que llamó a David del campo, que restauró a Pedro, que defendió a la mujer adúltera, es el que ahora está a vuestro lado. No importa cuánto rechazo lleves dentro de tu pecho, cuánta soledad silencias cada día, nunca has pasado desapercibido ante sus ojos. Y si algo dentro de ti tiembla, si tus emociones están a flor de piel, si sientes que este mensaje fue escrito para ti, es porque así fue. Es Dios diciendo, hijo, hija, nunca dejé de verte. Así que ahora respira profundamente y permítete vivir este momento. ¿Oramos juntos? Porque cuando la palabra entra, la oración la sella. Y lo que el Señor comenzó hoy aquí, lo completará en tu vida. Cierra los ojos, estés donde estés. No importa si estás en tu habitación, en el autobús o sentado tranquilamente en el trabajo. Este es el momento de que el cielo toque la tierra. Este es el momento para que Jesús te toque. Señor Jesús, hoy ponemos ante ti todo el dolor que el mundo intentó ocultar. Cada herida abierta, cada rechazo silencioso, cada abandono vivido. Toca ahora, Señor, lo más profundo del alma de esa persona. Juega donde nadie más
se atrevió a tocar. Sanación donde la medicina humana no puede llegar. Libre de cualquier marca emocional, de todo el trauma que aún sangra por dentro. En el nombre de Jesús, rompan ahora toda etiqueta que se haya dicho sobre ella. Palabras que duelen, mentiras que atrapan, acusaciones que duelen. Nos quebrantamos ahora por el poder de tu nombre, que tu Espíritu Santo llene cada espacio vacío. Que esta persona se sienta vista, amada, abrazada y reconocida por ti. Restaurar los sueños, restaura la identidad, restaura la fe. Declaro que a partir de hoy se acabó el tiempo del rechazo. Ahora es un tiempo de restauración, un tiempo de renovación, un tiempo de empezar de nuevo con el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida y Él no te trajo aquí para dejarte en el mismo lugar. Quieres seguir hablando, quieres seguir sanando. Y lo que descubrirás en el video que ahora tienes en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin mirar. Lo que viene a continuación podría ser la respuesta por la que has estado orando durante años. Podría ser lo que necesitabas para tu completa liberación. Hacer clic. Mirar. Permítete ser completamente restaurado. Si este mensaje te llamó la atención, comenta: llegué hasta el final. Tu comentario le mostrará al mundo que no estás solo y podría ser el soplo de fe que alguien necesita hoy. Comparte este video con alguien que también se sienta rechazado. Sé el instrumento de restauración en la vida de alguien y suscríbete al canal. No para mí, sino porque aquí en cada video Jesús te habla y no te puedes perder lo que Él revelará. Su próxima cura podría estar en la siguiente palabra y tu liberación en el siguiente toque, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pina Pedro 3:12. Y recuerda, no eres un rechazado, eres amado, preferido, restaurado, y el cielo está celebrando tu estancia aquí. Haga clic en el video, sigue adelante, porque lo que Dios empezó, Él lo terminará.